tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa. El día de hoy me siento muy honrada de conducir Ecos de Mirabal en ausencia de la periodista Dora Villalobos. Muchísimas gracias pues por invitarme y permitirme entrevistar, por supuesto, a personalidades de esta ciudad de Chihuahua que mucho tienen que ver con su movimiento. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante del cual vamos a platicar. Primero déjeme lo pongo un poquito en contexto. En el estado de Chihuahua, hoy día se están discutiendo dos proyectos, uno que tiene que ver con un código civil y otro que tiene que ver con un código familiar. Es la primera vez en nuestro estado que estamos ante la puerta de un código familiar, nunca hemos tenido uno. Por otro lado, en el año pasado, la legislatura aprobó un código de procedimientos civiles, es decir, aprobó la forma en la cual se van a ejecutar tanto el código familiar como el código civil que le estoy platicando. Este código de procedimientos civiles entra en vigor el próximo mes de agosto de este año 2015 y trae algunas cuestiones muy innovadoras, como lo es los juicios orales, tanto en materia familiar como en materia civil. Pero como todo cambio, pues estos movimientos han generado algunas reacciones por parte de la sociedad, algunas cuestiones positivas y otras que se tienen que señalar por parte de los actores políticos y actores sociales, y precisamente el día de hoy vamos a platicar de estas circunstancias muy interesantes. Le doy la bienvenida a María Hilda de la Vega Cobos. Ella es licenciada en psicología, terapeuta y defensora de derechos humanos. Se ha dedicado a la promoción y a la defensa de los mismos y en los últimos 10 años específicamente a los derechos de las mujeres. Ella utiliza la difusión, la capacitación, la defensa, el acompañamiento de las víctimas y forma parte de la Red por la Participación Ciudadana y, por supuesto, es una pieza fundamental del movimiento estatal de mujeres. Hilda, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas tardes, Erika, y muy buenas tardes a todo el público que nos escucha y nos ve. Pues con mucho gusto estar este día hoy aquí tocando este tema sobre los códigos. Nos enfrentamos pues a esta renovación y creo que es un proceso que hemos venido viendo en el estado de Chihuahua desde el 2005, 2006, cuando se hace toda la reforma al sistema penal y bueno, ahora va a la parte del sistema civil, ¿no? Y bueno, pero también no solamente por las reformas que ha habido en el estado, sino también por las reformas constitucionales y fundamentalmente el artículo 1 de la Constitución que tuvo la reforma en el 2011. Entonces, a partir de ahí creo que pues tienen que ajustarse los códigos a estas nuevas realidades, pero también a estas nuevas instrumentos, pues, ¿verdad?, desde donde se tiene que legislar, pero también impartir la justicia. ¿Era necesario desaparecer el código que ya existía, era obsoleto, o por qué tiene que haber nuevos códigos? ¿A qué se debe? Pues mira, yo no sé si era necesario desaparecerlo, ¿verdad? Así tal cual. Probablemente sí tendría que hacerse algunas revisiones o algunas modificaciones en cuanto a precisamente para armonizarlo pues con las nuevas legislaciones, con los instrumentos internacionales. Había tenido algunas modificaciones, ciertamente, porque pues bueno, para empezar, cuando estos códigos fueron hechos no tenían ni la perspectiva de género, no contemplaban los derechos de las mujeres, no contemplaban tampoco los derechos humanos, simplemente lo que eran casi las garantías individuales, ¿no?, que estaban en la Constitución. Entonces creo que pues era necesario armonizarlos, pero bueno, deciden nuevos códigos, ¿verdad? Y bueno, se deciden nuevos códigos, pero también este nuevo sistema de oralidad en lo civil y en lo familiar, que pues creemos que tienen sus ventajas, pero también sus riesgos, ¿verdad? Claro. Cuando no se tiene como la claridad de la integralidad del derecho, de los derechos humanos, entonces ahí tenemos los riesgos, como nos sucedió cuando se implementó el sistema penal, ¿verdad? Entonces,
lo que nos ocupa pues a nosotras desde las organizaciones y como movimiento, pues es precisamente el que se pretende, pues, ¿qué dicen ellos? Hacer unos nuevos. Pero ¿quién los hace y desde qué mirada los están haciendo? Entonces, sí tenemos constancia, de acuerdo a cómo se ha ido ejerciendo el derecho en nuestro estado, de que no todos los actores que están ahí tienen la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género para legislar, para tener estos nuevos códigos. Y entonces esa es nuestra preocupación, claro, ¿verdad? Claro. Porque, mira, ya en el de procedimientos que estuvimos ahí por 2 años dando la lucha, sin ser escuchadas, por cierto, ¿verdad? De pronto decían que si nos escuchaban, nos citaban, nos sentábamos, se hacían las observaciones, pero poco se nos escuchaba. Y bueno, mira, creo que por las realidades, creo que las realidades nos han rebasado, sobre todo en lo familiar. Yo hablaría más de lo familiar, que también en lo civil, pero en lo familiar la realidad nos ha rebasado, pero sobre todo porque se ha invisibilizado mucho la problemática de lo familiar. Y entonces, al momento de que llegan las situaciones a los juzgados, pues aquello se hace un bolón, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y se retrasa el acceso, pues, a los procedimientos. Y entonces, esto genera retrasos, problemas, desistimiento. Y entonces yo creo que cuando, sin observar la realidad y realizar nuevos códigos, de pronto se tiene, yo creo, la tentación de hacer las cosas como fáciles. Y una de ellas es la mediación, sí, que se pretendía, ¿no? O sea, es más fácil para los que están ahí sin ver, ni siquiera, sin visibilizar ni los derechos de las mujeres o de los niños y las niñas, ni la realidad de violencia familiar que tenemos en el Estado, que es grave. No lo han querido escuchar, se han tardado en escucharlo, y entonces dicen, pues es más fácil la mediación, ¿verdad? Uh-huh. Hay que arreglarlo. Cuando no se conoce la problemática, viene mucho esta tentación de arreglar las cosas fáciles. Yo recuerdo hace algunas legislaturas, una diputada puso una iniciativa ahí donde ella proponía que los que se iban a divorciar fueran a pláticas primero. Y nosotros decíamos, ¿cómo va? Si ya están en el proceso, quien está ahí muchas veces lo que quiere ya es una solución. Claro. Sobre todo cuando hay violencia. Hay violencia. Claro. Y a veces la violencia está muy invisibilizada porque, pues tú sabes, pretenden que lleguen las mujeres golpeadas y casi deshechas para decir que hay violencia, ¿no? O sea, las microviolencias matan el espíritu de una mujer, ¿sí? La destruyen internamente, y entonces, pues todavía querían que fuera pláticas para ver si se podía o si quería, ¿no? Y entonces, así como esas tentaciones de decir hay que arreglarlo más fácil, pues no es que se trate de arreglarlo fácilmente, ¿no? Bueno, es como naturalizar, así es, la violencia, socializar la naturalización así de la violencia, porque inclusive la violencia a un principio es que no puede mediarse, no importa Ajá. ninguna circunstancia, en un primer momento no existe mediación, no se puede mediar cuando hay violencia, porque estamos hablando de personas que están en situaciones distintas, jerárquicamente diferentes por la Ajá. cuestión del poder. Todo esto seguramente fue planteado por el Movimiento Estatal de Mujeres. Yo recuerdo, ahorita que lo mencionabas, en el 2007, cuando hubo la reforma penal en Chihuahua, fue el movimiento estatal un actor muy importante, fueron actrices de este cambio que hubo en Chihuahua y del cual somos pioneras y pioneros. Fueron ustedes las que se sentaron, las que hablaron con todos los actores políticos y actrices que en aquel momento estaban resolviendo. Hubo apertura, y tan es así que, bueno, Chihuahua tiene un código que en cuestión de perspectiva de género, en la teoría, bueno, es un código positivo y es una punta de lanza. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Han tenido esa apertura? ¿Han podido sentarse? ¿Han podido platicar de sus preocupaciones? Mira, no
no ha sido posible porque pues no hay la voluntad política, ¿verdad?, de escuchar, pero además la idea es que se piensa que son las necesidades de nosotras, ¿no? O los gustos. Cuando nosotros vamos ante la autoridad, es porque esto es lo que señalan los instrumentos internacionales, es lo que la Constitución, a partir de esta modificación que hay en el 2011, pide, ¿verdad? Entonces no podemos permitir que si habíamos incluso con algunas modificaciones que teníamos ya en los códigos, pues vayan hacia atrás. Y otra de las tentaciones, creo, es que de pronto se quieran resolver algunos problemas como así de una forma como más fácil, o como dando así como diciendo, aquí lo ponemos en la ley y se resuelve esto, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es que como Chihuahua está señalada como un estado con un alto índice de divorcios, pues entonces hay que poner medidas para que no se den los divorcios, ¿no? Y entonces uno dice, esa no es la forma, ¿no? Todo lo que se tiene que trabajar en la prevención de todos estos problemas, ¿verdad? Entonces ahí es donde de pronto viene esta forma de querer hacer las cosas de maneras como, yo diría, más simplistas, pero sin tener en cuenta los derechos, precisamente los derechos humanos, y aquello a lo que tenemos derecho las mujeres, pero también pues todas las personas que habitamos en el estado, porque finalmente hay figuras, ¿verdad?, que de pronto nos afectan a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, etcétera. Entonces creo que aquí sí yo haría un llamado a quienes son los responsables, porque aquí va una responsabilidad, ¿sí?, de elaborar códigos de lo familiar y de lo civil cuando no se tiene en cuenta esta perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Porque de pronto tenemos como más influencia, por un lado, de los valores del capitalismo, hablando de la cuestión de los derechos civiles, ¿verdad? Con todos los juicios que hay ahí de la parte civil, de lo mercantil, etcétera, donde no se ven los contextos, ¿sí? Y la tentación es que seguimos pensando en que las leyes puedan ser favorecedoras muchas veces o facilitarles los procesos a quienes tienen poder económico, poder político, poder social. Pero recordemos que vivimos en un estado, en un país donde la gran mayoría, más del 50%, somos los desempoderados de ese tipo, ¿no? Claro. Es decir, es por eso que tiene que haber leyes, porque son las que nos tienen que proteger, las leyes. Para eso tienen que estar, para protegernos ante aquellos que detentan poderes y que creen que de esa forma, así como lo escuchamos del Donald Trump, ¿verdad?, en el Face, o lo leímos, que se cree de pronto que porque con ese poder se puede aplastar un país, ¿no? Entonces, no con eso se puede, con ponerlo en la ley, ese es el riesgo. Y las leyes también son para armonizar y para todos y para todas. Así y entonces has mencionado algo que me llama la atención respecto a este lugar que tenemos como estado, primer lugar en divorcios a nivel nacional, pero también tenemos algunos otros primeros lugares. Por ejemplo, en Chihuahua es el primer lugar con embarazos de adolescentes, y estas adolescentes empiezan a formar una familia, ellas con sus hijos o bien con sus abuelos, esta conformación de distintos tipos de familia que existe. Chihuahua, por ejemplo, también siendo una entidad del estado donde hay maquiladoras, donde hay industrias, también tiene un esquema de familias que se ha dado motivado por estas cuestiones laborales. Por ejemplo, una mamá que cuida a los hijos de otra mamá por la mañana y la otra mamá se queda al cargo de los hijos de las dos por la noche porque la primera va al trabajo, bajo estos esquemas laborales. Muchas veces no tiene una connotación de carácter sexual, pero así se conforman nuestras familias. Esto se contempló o se está contemplando en el Código Familiar. ¿Está realmente incluyendo a todas las personas que vivimos en este estado? No, creo que no. Y aquí viene otra vez la tentación, ¿verdad? Es decir, esto es un código civil que nos rige a una sociedad, y entonces tenemos una gran diversidad de formas de ser familia. Y de pronto creemos, bueno,
quien lo escucha piensa que estamos hablando solamente de las parejas, ¿sí? En relación a la caracterización sexual, pues, o a la forma de vivir la sexualidad, pero nuestro estado, con la cantidad de personas desaparecidas y fallecidas, desde hace 5 años tenemos conformaciones de familias muy diferentes y que además han entrado en una gran problemática. Esta es otra de las cosas que no se está contemplando o no se tiene idea, que es una obligación del Estado de garantizar a todos estos menores, ¿verdad? Los niños que han quedado en la orfandad o han quedado al cuidado de otras personas, algunas que ni siquiera familiaridad sanguínea tienen, y entonces se quedan sin derechos de relación filial. Y pues nosotros sabemos que hasta para inscribir un niño en la escuela tiene que ir un tutor, y un tutor que porque usted es el tutor, qué relación tiene, y para cualquier trámite se tiene que tener la tutoría de un menor, ¿verdad? Identificarse como tutoría. Y entonces creemos que es indispensable, ya está, o sea, ya está, por ejemplo, en la ley de víctimas, en la ley general de víctimas, esta figura de la presunción de desaparición, ¿verdad? Y sin embargo, aquí todavía no funciona eso, no está reconocida. Las abuelas, las parientas no pueden reconocer o ser las tutoras legales de los hijos, de los niños que quedan a su cargo, ¿no? Generando graves problemas por los bienes que se quedan sin definición, pero lo mismo para los apoyos que puedan tener, ¿no? Hemos conocido casos de niños que se han quedado con personas conocidas de la familia. Que no son necesariamente sobrinos, sus parientes consanguíneos. Pueden ser como la figura de los padrinos, ¿verdad? Algunos de ellos, o amistades, porque los padres han fallecido o están desaparecidos. Así es. Bueno, pues todo esto no se está previniendo y nos puede generar otro tipo de problemas sociales también. Voy a mandar un corte súper rápido, pero antes nada más quiero quedarnos con esto. Los derechos humanos son para todas las personas, son para los hombres y para las mujeres, para todas las personas. Es muy simple, ¿no? Es muy sencillo, como para que todavía haya sectores de la sociedad que pretendan segregar en grupos, tú sí, tú no. Entonces, aquí esto lo comento por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, bueno, los matrimonios entre personas del mismo sexo deben ser un hecho, deben de realizarse sin ningún inconveniente. Vamos a regresar de este corte y platicamos un poquito de eso en este marco de los códigos en el estado de Chihuahua. Mujer es vida vierno. Estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotras. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante, el Código Civil, el primer código familiar que se va a hacer en el estado de Chihuahua, y por supuesto el Código de Procedimientos Civiles que entra en vigor en agosto del 2015. Le voy a dar la bienvenida a otra de nuestras invitadas. Ella es Alejandra Nuño, licenciada en Derecho por el ITESO en Guadalajara, es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Ella fue abogada y directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL por sus siglas, en donde representó a víctimas de violaciones de derechos humanos en casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella tiene un currículum amplísimo, pudieran pasarme toda la hora hablando sobre ella, pero nada más quise decir algunos puntitos. Es una gran amiga, es una gran mujer y es parte también de este movimiento que sin duda alguna las mujeres también estamos a la punta de ello. Y entonces, antes de platicar con Ale, pero muchas gracias por estar aquí, Hilda, estábamos platicando de este tema tan controversial, matrimonios. Así es. Mira, a mí me parece, y tú terminaste el otro segmento diciendo, bueno, los derechos humanos son para todas y para todos, ¿verdad? Y me parece que pues también queremos tapar el sol con un dedo de pronto aquí en Chihuahua, ¿sí? Las realidades nos están rebasando, ¿sí? Por un lado, pues esto es un hecho y es un derecho, ¿sí? Entonces creo que nosotras la ciudadanía no podemos levantarnos
en contra de los derechos de otras personas. Este es uno de los principios, pues, para la convivencia sana, es el respeto a los derechos de los otros y de las otras. Y creo que lo primero que tenemos que observar es que, pues, todos somos sujetas de derechos. Entonces, me parece que estos enconos que de pronto queremos, o que levantamos en nuestra ciudad, en nuestro estado, son innecesarios, ya son innecesarios, porque estamos ya en una época donde tenemos estas libertades para vivir. Son formas de vida que vienen de la prehistoria, o sea, históricamente esto se ha vivido, ¿sí? Pero además con el sufrimiento de muchas personas. De acuerdo. O sea, muchas personas han sufrido, han perdido la vida, han dado la vida a otras, ¿verdad?, por exigir su derecho a la vida, y lo hemos visto en formas muy diversas en todos los sectores de la sociedad se da. Entonces, es algo que es parte de nuestra naturaleza, de nuestras realidades, y creo que las formas de elegir cómo vivir, ¿sí?, la sexualidad, cómo conformar las parejas, es por la naturaleza que cada una de las personas tiene. Claro. Y además, yo lo último que quisiera decir es que tenemos una condición de vida tan dolorosa en este estado, con problemas tan graves, como para todavía estarnos peleando por este tipo de situaciones, ¿sí? Creo que tendremos que seguir llamando a la cordura, a tener una sociedad más armónica, donde respetemos las formas de vida de las otras personas, respetar sus derechos, y creo que pues tendríamos que voltear la mirada a solucionarnos las cosas que de veras atentan contra la vida, ¿sí? Pasó la muerte de las 2 niñas, el asesinato trágico de 2 niñas, y nadie levantó la voz, no recolectaron firmas, tenían el derecho a la vida y no pasó nada, y 2 más aquí en la ciudad. Entonces, son problemas contra la vida estos. De acuerdo. ¿Sí? Graves. Entonces creo que tendremos que llamarnos a un espíritu de más armonía, pero sobre todo a tener claro que todos los seres tenemos derechos, y tendremos que respetar el derecho que tienen los otros y las otras a conformar su vida de acuerdo a su naturaleza. Creo que el mensaje es muy claro. Nadie está pidiendo que usted cambie su preferencia sexual, nadie está pidiendo su forma de pensar. Que su forma de pensar, efectivamente. Lo que estamos pidiendo es que nos preocupemos por asuntos que realmente valgan la pena, y que por supuesto cada quien sea libre de amar de la forma que más le complazca, ¿no? Entonces creo que el mensaje ha sido muy claro, Hilda. Pero además de todo esto que nos has platicado el día de hoy, México ha firmado tratados internacionales, múltiples. Por cierto, México es un país que tiene múltiples tratados internacionales, mucho más que cualquier otro país en Latinoamérica. Dentro de estos tratados internacionales, algunos son directamente sobre protección a derechos de mujeres, sobre derechos de niñas y niños, también sobre derechos de personas con una preferencia sexual distinta a la heterosexual, o en fin, hay una cantidad enorme de tratados. Estos tratados son una obligación para el Estado mexicano y deben de contemplarse en todos aquellos movimientos de los tres poderes, tanto el legislativo, el ejecutivo como el judicial. Y entonces ahora que se están realizando estos nuevos códigos, este código de procedimientos que inclusive ya se aprobó y que entra en vigor, este proyecto de código civil y proyecto de código familiar, ¿qué ha pasado con el tratado internacional? ¿Se está cumpliendo con las obligaciones que tiene el Estado mexicano, Ale? Bueno, justo eso es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Y yo diría que no solo en Chihuahua, sino que se comparte en algunos estados de la República. A mí me parece que en este mes de junio estamos celebrando 5 años de que hubo una muy histórica reforma en México en materia constitucional sobre derechos humanos. Como nunca, más allá de la Constitución del 17, que bueno, que en su momento fue súper progresiva al garantizar derechos sociales, laborales, etcétera. En esta reforma, y a mí me parece que después le complementan los tratados, en esta reforma yo resaltaría varias cosas. Un artículo, el artículo 1 constitucional,
que por una parte ya hablaba de la no discriminación, o sea, el párrafo quinto, ahí me sale lo abogadil, pero el párrafo quinto del artículo primero constitucional dice que todas las personas tenemos derechos, ¿no? Y somos, digamos, y que está prohibida la discriminación, y entre otros de los temas habla de las preferencias, y ahora de las preferencias sexuales, porque en su momento lo dejó muy vago el constituyente. Dice, bueno, las preferencias de qué, de que si me gusta el fútbol o me gusta, no, ahora es muy contundente, las preferencias sexuales. Entonces, la decisión de la Suprema Corte a mí me parece que simplemente respalda lo que dice hoy en día nuestra Constitución. Y nuestra Constitución también ahora nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes, es decir, municipal, estatal y nacional o federal, tienen la obligación de respetar los derechos, y no nada más de respetarlos, sino de promoverlos, de garantizarlos y de respetarlos. Entonces, en esa medida es que nosotras estamos diciendo, bueno, los señores y las señoras diputadas en Chihuahua son funcionarios públicos. Son funcionarios, y más allá de la visión partidista que tengan, una ideología más de derecha, más de izquierda, son funcionarios públicos y tienen que cumplir con la ley y con los tratados. Y entonces, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos? En general, son contados los tratados de derechos humanos. Uno pensaría que hay miles de millones. En el sistema de Naciones Unidas hablamos con las manos, 10, y en el sistema interamericano otros 10. Es decir, esperaríamos que las diputadas, los diputados, los jueces, las juezas, porque en este caso también el Tribunal Superior está jugando un rol muy importante, que simplemente respeten esos derechos humanos. Y por una parte, por ejemplo, el derecho a la no discriminación es un derecho que está en todos los tratados de derechos humanos, porque es tan importante, y así lo han visto los estados, tanto de Naciones Unidas, bueno, del mundo en general y de nuestro continente, que le han dado esa importancia a la no discriminación. ¿Y qué es lo que nos preocupa, por ejemplo, ya hablando más de estos códigos? Nos preocupa en su momento que, primero, que se adoptaron 2 códigos de procedimientos, muy bien que se separen lo civil de lo familiar, entendemos que ahora cada vez hay mayor especialización, pero nos preocupaba, por ejemplo, cosas que estas reformas nadie entendió de dónde salieron. Es decir, no salieron de un diagnóstico previo de decir, no, es que es tan importante la oralidad, es tan importante el rezago en esta parte, el abatir el rezago, es tan importante que tenemos que reformar estos códigos. Nadie sabía de dónde salían los códigos, o la diferencia, o la importancia de dividir estos códigos de procedimientos. Y después empezamos a ver, desde el movimiento de mujeres, varios temas de procedimiento, porque ahorita estamos hablando de cuando usted llega a presentar su demanda, ¿verdad? Y a que el juzgado le retome la demanda y haga una serie de diligencias en ciertos tiempos. Básicamente eso estamos hablando. Ni siquiera ahora, porque no los conocemos, estamos hablando de los códigos sustantivos, ¿verdad? Y en estos códigos de procedimientos, ¿qué preocupaba? Preocupaba, por ejemplo, muchas potestades que se les daban a los jueces de manera arbitraria. El juez decidirá, la jueza decidirá sobre qué. Claro, ¿no? discrecional totalmente. Discrecionalmente, por una parte le daban eso. Por otra parte, lo que nosotros decíamos con la experiencia que tenemos en el movimiento de mujeres era, está muy bien que hagamos más ágiles los procedimientos. Todo el mundo quiere tener, ¿no? Dice la Constitución y dicen varios tratados que tenemos derecho a un juicio rápido, ¿no? Proveído por una autoridad competente, imparcial, etcétera. Pero el problema era que no se tomaban en cuenta algunas particularidades. Entonces, por ejemplo, Erika, que conoce perfectamente, y muchas de las colegas del CEDEM y del movimiento de mujeres, saben que una mujer, cuando se anima, ¿verdad? Que vive en un ciclo de violencia, estamos hablando de una mujer que ha sido violentada por mucho tiempo y que vive una tremenda violencia, se anima a denunciar penalmente, o en este caso familiar, ¿verdad? Quiere presentar quiere solicitar el divorcio, quiere una guarda y custodia de sus hijos, quiere una adopción, se anima a denunciar. Y entonces hay todo un círculo de la violencia que que de por sí ella ya se animó, pero hay muchas cosas en las que estará dudando, en las que necesitará acompañamiento, reforzamiento, y los códigos dicen que en 2 meses, listo, ¿no? Esa mujer seguramente, como muchas otras personas que estarán en una situación de violencia, pues tal vez no es lo mejor
mejor y lo más rápido y lo más oportuno y en la mejor forma de asegurar la justicia, algo que sea tan rápido, ¿no? Tan rápido. Entonces, por ejemplo, no se hacía ninguna distinción sobre eso. El tema, por ejemplo, hoy en día tenemos, por lo menos hace 3 años que nosotros teníamos información, solo del Distrito Judicial de Morelos, teníamos más de 10,000 demandas que tenían que ver con vivienda, con desalojos, ¿verdad? En un estado de la República donde en su momento había tal violencia que la gente se quedó sin trabajo por la violencia y tenía que seguirle pagando al Infonavit, por ejemplo, personas que se quedaron sin casa porque migraron, migraron tanto dentro de Chihuahua como en otros lugares por la violencia que había, ¿no? Ahí está el censo de vivienda de Juárez que hablaba de más de 125,000 casas deshabitadas. Sí. Y estos casos también van a ser, los desalojos van a ser inmediatos. Esto es muy delicado porque, bueno, si bien puedan surgir las cuestiones de vivienda, de una relación contractual del derecho privado, si bien ese, digamos, es su origen, ¿no? Lo cierto es que la vivienda en sí no puede ser considerado un derecho privado porque es un derecho humano y entonces tiene que garantizarlo el Estado. Y entonces cuando ocurren estas circunstancias que no tienen que ver con un incumplimiento solo por falta de responsabilidad o desobligación, sino que tiene que ver por cuestiones que están vinculadas con el mismo Estado mexicano, falta de políticas públicas adecuadas, de empleo, de, bueno, la misma delincuencia, como bien decías, con todas estas casas deshabitadas. Entonces, tiene que considerarse desde otro enfoque. ¿Qué pasa entonces en este Código Civil? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué sucede con esta situación de la vivienda? Ya que tocaste el tema. Justamente es eso, ¿no? Digamos, como esos ejemplos, hay otros. Y lo que nosotras decíamos desde un inicio era, otra vez, ¿cuál es el diagnóstico? Porque para nosotras, una ley, una política pública, un programa, para que sea eficaz, para que tenga sentido, tiene que partir de un diagnóstico. Es decir, el problema es que mis jueces veíamos, por ejemplo, la mitad del Tribunal Superior de Justicia tiene personas por honorarios. Entonces tú decías, bueno, vas a hacer todo rapidísimo, pero de todas formas no va a haber capacidad porque el tribunal no tiene el suficiente personal, ¿verdad? Personal de base para hacer frente a estas problemáticas. Entonces, volvíamos siempre a decir, el tema de la vivienda, tenemos casos muy desgarradores. Yo coincido plenamente contigo en términos de, a ver, la persona que tiene la obligación de pagar, ¿no? En circunstancias razonables, objetivas, tiene que pagar. Claro. Nadie está diciendo, nadie está alentando a la irresponsabilidad en cualquier tipo de obligación. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, entre otras cosas, de trabajadoras de maquila, donde tenemos recibos de nómina que le llegan con cero pesos, porque les quitan, entre otras cosas, el Infonavit, por decir algo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de injusticias que nosotras veíamos y que decíamos, esto no puede de ninguna manera, un código, una ley, hablando de leyes en general, no puede una ley legitimar más injusticias. Una ley tiene que responder a las circunstancias sociales de un Estado o de un país. Entonces, nosotras, la preocupación que teníamos era, primero quisimos hablar con muchos diputados y diputadas. Hablamos con ellos porque decíamos, bueno, esto lo estamos viendo que está mal, estamos viendo que es injusto, estamos viendo que esto viola derechos humanos, tanto del ámbito interno como de tratados internacionales, por decir algo en términos de derechos humanos de las mujeres, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de la infancia, derechos de las personas con discapacidad, por supuesto las preferencias sexuales, etcétera. Entonces, lo que nos preocupaba mucho era decir, bueno, ¿por qué esa sordera por parte del Congreso? Les estamos diciendo, o sea, les llevábamos anotadas cuáles eran nuestras preocupaciones. Hay muchas otras cosas que son muy buenas dentro de los códigos y no estamos diciendo son todos los códigos. Estamos diciendo que hay cosas que van a tener una consecuencia negativa en la vida de las personas. ¿Y de quiénes? De las personas que menos tienen, de las personas más vulnerables, claro, en condición de mayor vulnerabilidad, de las personas más excluidas. Entonces, nosotras no podíamos, pues, quedarnos calladas, ¿verdad? Tratamos de hablar con diferentes autoridades, con el Congreso. Bueno, tuvimos que llegar hasta el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, para decirle, oiga, en Chihuahua no nos están escuchando. Y el Sistema Nacional, por primera vez,
parece que va a emitir un pronunciamiento diciendo estos códigos son violatorios de derechos humanos. Pero lo que siempre decimos era, ¿qué necesidad de ir hasta tantas instancias nacionales y ahora internacionales para que volvamos otra vez al fuero local a decir, reformemos lo que ya era evidente que estaba? Por supuesto, porque pues nadie mejor que la misma sociedad para hablar de los problemas que tenemos en nuestra entidad y poderle decir a las personas elegidas como diputados, pues qué es lo que está pasando. Y en todo este marco, que bueno, hay algo de noticias así no muy favorables, pero por otro lado veo aquí al último una esperanza, hay una lucecita de esperanza. ¿Dónde estamos en la reforma y qué viene a partir de este momento? Bueno, yo creo que un tema fundamental es que hemos tenido la apertura del secretario general de gobierno, que se ha comprometido a darnos tanto las propuestas de reformas que entendemos que están discutiendo de códigos de procedimientos, como los códigos sustantivos, ¿no? Ahorita hay una secrecía sobre el código familiar y sobre el código civil, y todos diríamos ni que fuera la receta de la NASA, ¿no? De la bomba atómica. O sea, bueno, son las leyes que nos van a impactar a nosotros y a nosotras en toda la entidad. Entonces, tenemos esa voluntad del secretario general de gobierno. La próxima semana se comprometió a darnos estos códigos porque nos comprometimos también nosotras a sentarnos, ¿verdad? Y a poder discutir con el Poder Ejecutivo, cosa que nos encantaría con el Congreso. Lastimosamente hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta, tampoco del Poder Judicial, pero sentarnos a dar propuestas concretas para que estas leyes sean lo más perfectas posible y respondan a la realidad de nuestro Estado. Por supuesto. Entonces estamos a la espera de eso. Ojalá que digamos que se cumplan los tiempos que estamos viendo y que estamos previendo, y ojalá que tengan por lo menos la posibilidad de escuchar. O sea, había cosas tan evidentes como la desaparición forzada de personas en este estado. En Coahuila, en Nuevo León, ya hay un tema se reformaron los códigos, las leyes, para que fuera más rápido pedir la declaración de ausencia para sus familiares. Nosotros fuimos con una propuesta concreta para los diputados y decirle, oiga, acá tenemos en Chihuahua, al menos reconocidos por el Estado, más de 1,500 personas desaparecidas. Todos, la mayor parte, proveedores de los hogares. Les dejan, no nada más dejan en una tremenda incertidumbre, dolor, tristeza a sus familiares, sino que dejan en una complicación económica tremenda. Claro. Y pedir una declaración de ausencia en este estado cuesta 60,000 pesos, solo el pago de edictos estatales y nacionales. Entonces, ¿por qué no abrirnos a entender las problemáticas que vive nuestro estado y a poder hacer y construir todos y todas leyes que sirvan, que nos sirvan? Todos queremos, yo creo que todas queremos mejores leyes, mejores normas, y eso es lo que estamos pidiendo aquí. Entonces, la esperanza justo es que podamos avanzar en estos acuerdos que hemos tenido con el secretario general de gobierno, que podamos, al final de cuentas, poder presentar las observaciones que tenemos respecto de lo que nos toca, porque en muchas cosas no tendremos idea y no tenemos por qué necesariamente proponer cosas que no sobre herencias o sobre algunos otros temas de los que nosotras no tenemos experiencia, pero sí tenemos experiencia sobre muchos otros temas que impactan a las mujeres, a los niños, a las niñas, a muchas otras personas, y tenemos toda la voluntad de poder colaborar con las entidades correspondientes. De acuerdo, el movimiento de mujeres son mujeres que actúa directamente en acciones cotidianas todos los días con las personas que viven y sufren los dolores que causa la violación a los derechos humanos. Hilda, para despedirnos, ya nos queda muy poquito tiempo, pero para despedirnos... Sí, pues precisamente con esta esperanza de que las autoridades, ¿verdad?, quienes tienen esta responsabilidad de emitir estas leyes, pues lo hagan con esta, precisamente por su responsabilidad, de esta forma donde sea los códigos donde nos cobijen a toda la sociedad. Es decir, que no tengan esta tentación de pronto o invisibilizar, ¿sí?, lo que decía ahorita Alejandra, que de pronto hay cuestiones que salen en estos códigos y quienes son afectados son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? De cualquier índole, ¿verdad?, hombres, mujeres, indígenas, por la economía, por lo que sea. Creo que tenemos esta esperanza de que tengamos, yo creo que, mira, se han destinado muchos recursos, mucha capacitación
para que quienes están al frente de tanto del Congreso, de lo ejecutivo, en lo judicial, tienen personas capaces para darnos unos buenos códigos. Pero además hay quien tiene la experiencia, ¿verdad?, de lo cotidiano, quien toma el pulso. Entonces, pues también que escuchen, porque después las reformas salen más caras, ¿verdad? Y les pueden costar también, ¿sí? Ya lo hemos visto cuando fue la reforma penal, hubo ahí algunas cosas que se les escaparon y fue más difícil. Entonces, ¿por qué complicarnos la vida, no? Si finalmente va a impactar también sobre la vida de ellos mismos, de sus familias y de sus nietos, ¿no?, de sus descendientes. Entonces, pues hagamos las cosas de una manera más ágil. Esperemos. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido a platicar el día de hoy con nuestro auditorio. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Me voy a quedar con esta reflexión. Yo creo que usted que nos está viendo en casa puede también volverse defensor y defensora de los derechos de las personas, puede también exigir, pedir, no quedarse con la primera cosa que le digan, porque el hecho de que las cosas sean de un modo no quiere decir que siempre tengan que seguir siendo iguales. Entonces le invito a que sea reflexivo y reflexiva y que desde este momento nunca acepte las cosas nada más porque así vienen los códigos, sino hay que saber por qué son así. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotras el día de hoy, a nombre de Dora Villalobos, que es la titular de este programa Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy bonita tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.